Hola, hola, me llamo Irene y desde que era pequeña amaba ver los dibujitos. A día de hoy mucha gente sigue viendo los dibujos como algo para niños. Sin embargo, seguro que a ti te ha pasado que una película animada te ha resonado más viéndola ahora de mayor que cuando la viste en tu infancia. Las películas animadas pueden hablarnos de temas profundos como la salud mental y las emociones. Es el caso de la película que nos ocupa hoy, que es Inside Out, la película número 15 de Pixar, que se estrenó en el año 2015, justo hace 10 años, en 2025. Y hoy tengo la suerte de contar con una invitada muy especial, María. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por participar en este capítulo tan chulo, me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí. Gracias por invitarme. Así que nada, dentro podcast. Bueno, María, yo sé que tienes un proyecto muy chulo en redes, que es Nos pasa de todos, y cito, Nos pasa de todo es un espacio en el que aprendemos a entender las emociones incómodas como guías hacia una vida más consciente y plena. ¿Cómo surgió este proyecto? Cuéntanos un poco más sobre él. Pues este proyecto surgió como un podcast, igual que esto, pero al final acabaron siendo solo 2 episodios y se ha convertido un poco, pues al final, en post de Instagram, ¿no? Igual luego vuelve a ser un podcast, no sé, ahí pasa un poco de todo, como su título indica. Pero bueno, surgió sobre todo pues porque yo tenía como una necesidad de comunicar un poco pues temas a lo mejor emocionales que iba aprendiendo y se me ocurrió como plasmarlo ahí en una idea creativa y así surgió. Pues me parece muy guay, la verdad, y justamente por este proyecto tan chulo que tienes, yo creo que eres la persona ideal para comentar con nosotros, bueno, conmigo. Inside Out, que es una película que creo que tiene muchos matices y pues que mejor que una persona que está acostumbrada a crear contenido de psicología en redes. Además, tú me pareces un perfil muy interesante porque tienes formación en comunicación audiovisual y estás ahora acabando la carrera de psicología, ¿no? Correcto, sí, sí. He Así que intentado hacer así como una simbiosis entre las dos cosas y bueno, de momento va bien la cosa. y ya pasando un poco a la película, ¿por qué Inside Out es una película especial? Y a nivel personal, ¿qué te enseñó sobre ti misma y qué crees que puede enseñar a la gente en general? Pues yo creo que Inside Out lo que ha hecho es que, digamos, todo el mundo abstracto de las emociones nos ha permitido verlo de una forma, pues, como más visual, ¿no? Y yo sí que escucho mucho a la gente cuando está hablando de cómo se siente emocionalmente y tal, decir el típico comentario de me siento pues como la emoción de la ira en Inside Out, no sé qué. Yo creo que lo más chulo que tiene la película es que nos ayuda a ver nuestras emociones desde una perspectiva muy empática, ¿no? Porque a mí me gusta mucho en la peli, que bueno, de esto ahora hablaremos, que no hay ninguna emoción que te caiga mal, ¿no? Tú ves la película y como que puedes empatizar con todas. Y yo creo que a mí eso me ayudó bastante también cuando la vi, porque es como que te entiendes mucho mejor a ti misma. Mm. También es verdad que yo la vi, creo que lo has dicho antes en qué año salió, ahora no me acuerdo, pero yo era más pequeña. 2015. Claro, 2015. Y sí que es verdad que viéndola ahora como que captas otros matices que antes no captabas. Y yo creo que tengas la edad que tengas, la veas en el momento que tengas, siempre descubres ahí algo nuevo que te resuena con algo, porque al final sentimos emociones todo el rato. Totalmente. Yo creo que es algo que como que la gente aprendió más a lo mejor a entenderse a sí misma y a ubicar las emociones, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir hablando un poco más sobre ciertas cosas. Pero antes de ir a eso, quiero poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando sobre la película porque creo que es muy interesante. Yo creo que Inside Out la conoce todo el mundo. O sea, si no conoces Inside Out, vives debajo de una piedra. Hasta mis padres y todo eso ya la conocen. Como os he contado, la película se estrenó en 2015 y hace 10 años, pero la película empezó a estar en los pensamientos en el año 2009. Es decir, que el proceso de la película duró nada más y nada menos que 5 años y medio, o sea, un proceso bastante largo. Y yo creo que es innegable, ¿no?, que esta película tuvo un éxito apabullante, o sea, recaudó 857 millones de dólares a nivel mundial, tuvo muy buena crítica, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, todo el mundo empezó a hablar sobre todo del personaje de alegría y de tristeza. Tristeza yo recuerdo que pegó un boom, yo incluso me hice una pintura en una foto, qué vergüenza, azul en plan, ay, estoy triste. En fin, época
oscura. Y, bueno, la película sigue el crecimiento de una niña que es Riley, que es la protagonista, pero realmente no es tan protagonista, y cómo sus emociones viven en su mente de forma personificada. Y todo va bien más o menos en su cabeza hasta que Riley debe mudarse y la tristeza va a empezar a tener mucho peso en las emociones. Durante la película el espectador va a hacer un viaje con ella para entender el propósito de todas estas emociones en ella y también en nosotros como espectadores. Y una de las cosas que a mí más curiosidad me causa a la hora de investigar para crear este podcast es de dónde surgen las ideas, en plan, la semillita para crear las películas. Pues bien, en esta película en concreto hay un nombre clave que es Pete Docter, que es el director de la película, que ya había trabajado en Pixar anteriormente en películas como Up, como director, y como guionista en Wall-E o Toy Story. O sea que realmente es una persona que ya sabía lo que era trabajar con emociones, ya sabía transmitir esta nostalgia que te hace siempre como llorar y ya sabía lo que era como pues emocionar al espectador. Pero en este proyecto quería ir un paso más allá. Y la inspiración para hacer esta película vino de la vivencia del propio director, viendo a su hija crecer y el caos que eso supone a nivel emocional como padre, que también tiene la responsabilidad de entender el proceso que lleva tu hijo, ¿no? Que a veces es un poco difícil. Porque María, el paso de la niñez a la adolescencia, ¿cómo afecta en la gestión emocional? O sea, ¿por qué es un cambio que nos provoca tanta montaña Tanto rusa? caos. Sí. Sí, yo creo que es la época. Porque es que al final la adolescencia en realidad se alarga muchos más años de lo que la gente piensa, porque en realidad es un proceso muy largo en el que tú estás creciendo, estás viendo como tu propia visión del mundo, ¿no? Porque al final has crecido en un núcleo familiar que las cosas se veían de una forma, pero luego creas tú como tu propia personalidad, tu propia identidad, como veremos luego que sale en Inside Out 2. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Eso se une a que estás también en una época de cambios a nivel también social, a lo mejor pues yo qué sé, estás pasando al instituto, estás haciendo nuevos amigos, estás pensando qué quieres hacer con tu vida. Es plantearte muchas cosas, en consecuencia sentir muchas emociones también nuevas que no sabes cómo gestionar. Entonces a veces pues utilizas ciertos mecanismos que luego más tarde te das cuenta que dices, bueno, igual esto no era lo mejor, pero como que todo ese caos al final, pues ese proceso igual más de diferenciación de la familia y tal, es como, al final es que tiene que pasar, o sea, tiene que ser un caos, tiene que pasar así porque así es como la persona al final aprende cómo gestionar sus propias emociones. Entonces yo creo que es la etapa, diría yo, más delicada de la vida de una persona. Totalmente, es como es el mundo contra ti. Un poco. Se siente así. Entonces, realmente el proceso que vive Riley durante la película, ¿crees que se adapta a los casos reales de la... O sea, ¿ves que realmente han sabido plasmar lo que le pasa a un adolescente en la vida real? ¿En la película? Yo creo que sí. Yo creo que sí, además es que a ella le han puesto también un caso bastante particular, que es el hecho de que se muda de ciudad, entonces es como que tiene que adaptarse tanto... No, esto es en la 1, ¿no? Porque es que me pasa ahora que confundiré la 1 y la 2. Sí, estamos en la primera. Entonces, claro, es un instituto nuevo, amigas nuevas. Al final en la familia también está habiendo cambios porque su padre tiene que trabajar mucho. Entonces, claro, yo creo que a cualquier persona, a cualquier adolescente le pones en esa situación y viviría lo mismo. Pero aunque no estés viviendo un cambio tan grande, quieras que no, sí hay cambios siempre. Entonces, yo creo que sí que lo han plasmado súper bien, porque sea por una situación o por otra, todos pasamos por esas emociones al final. Entonces, yo creo que han sabido hacer el proceso muy bien, sí. Y fíjate tú que lo que contaba antes de la película es un proyecto que fue muy arriesgado porque cuando Pete Docter, el director, presentó el proyecto a Pixar, claro, la gente le miraba con cara de, bueno, tú sabrás, porque claro, pensaba que este proyecto a lo mejor no iba a salir adelante, ¿no? Es como un proyecto que de primeras parece arriesgado porque incluso él mismo se llegó a dar cuenta de que la idea era muy abstracta, porque le hacía mucha ilusión el proyecto, pero concretar la historia fue muy difícil, porque claro, tú piensas que son emociones, que es o sea, lo que ocurre dentro de la cabeza, no, realmente al final en Pixar tienen
robots, tienen peces, tienen bichos, tienen monstruos, ¿no? Y es algo como que en el imaginario lo tenemos ya muy asimilado, pero claro, ¿qué aspecto tiene una emoción? ¿Sabes? O sea, ahora como que lo vemos porque ya estamos acostumbrados a verlo en la película, pero realmente tú de cero dirías, pues no sé, yo no le pondría ningún en eso, ¿no? Entonces, como no había ninguna referencia, pues fue como muy difícil como decretar el aspecto que tenía que tener, por ejemplo, pues eso, la emoción, el subconsciente, es muy difícil de imaginar y yo creo que requirió mucho trabajo detrás. Y eso yo creo que fue una película muy arriesgada y creo que salieron ganando, la verdad. Yo creo que es una de las mejores películas de Pixar. Y para crear la película, al final, claro, tuvieron que investigar, ¿no? Vivencias personales y sobre todo contar con psicólogos y con especialistas para que le guiaran en el proceso, para que todo estuviera como bien plasmado, ¿no? Que la gente la vea y diga, se han inventado aquí, no tiene que estar como basado en algo. Entonces, por ejemplo, para crear todo el pasaje mental de Riley contaron con la guía de neurocientíficos, porque, por ejemplo, es cierto que los recuerdos a corto plazo que creamos durante el día se convierten en recuerdos a largo plazo mientras dormimos, como le pasa a Riley. Esto lo leí, me quedé tiesa y dije, madre mía, yo no conocía nada de esto. Entonces, como tú como casi psicóloga que eres, ¿has notado que la película está bien documentada y que refleja bien lo que se quiere transmitir? Sí, de hecho, lo que estabas diciendo ahora parecía que estuvieras como cuando yo estaba estudiando el tema de memoria, es eso literalmente. O sea, primero la memoria a corto plazo, pasa a largo plazo, no sé qué. También en la película hay un momento que salen ahí unos señores que están gestionando así un poco los recuerdos y dicen, bueno, esto ya no nos sirve para afuera, tal, que eso es como ¿sí? vamos olvidando las cosas. Entonces, yo creo que sí, o sea, obviamente se han seleccionado ciertas cosas, se han simplificado, pero están muy bien plasmadas y sobre todo se entiende súper bien. Porque al final es lo que tú has dicho. Yo no había visto tampoco nunca representado pues eso, las emociones, los diferentes zonas que tenemos en el cerebro, no se habían visto nunca representadas y se han hecho de una forma pues que al final te acuerdas, no es como que te están dando ahí mucha información de madre mía, yo ya no me acuerdo de lo que han dicho, sino que se te queda como lo que has dicho tú ahora de mira, pues los recuerdos, pues tal. Entonces yo creo es que está muy bien hecha la película. Sí, yo creo que la verdad que se nota que detrás hay mucho trabajo, mucho mimo, mucha dedicación. A pesar de que Pixar es un gigante de la animación, yo creo que siempre le ponen como ese toque tan personal que nos emociona. Y en el caso de Inside Out 1, porque vamos a hablar después de la segunda, en el caso de la primera, las protagonistas son las emociones, más que realmente la niña, sobre todo alegría es la que lleva el peso de la trama. En la primera película tenemos 5 emociones, son alegría, tristeza, ira, miedo y asco. Y en un principio, bueno, no en un principio, iban a ser 6. Iban a incluir a sorpresa, pero al final vieron que tampoco pintaba mucho y decidieron dejar 5. Pero al principio, pensaron hasta incluir 27 emociones, que al final las redujeron a 5. Claro, tú imagínate, 27 emociones, madre mía, o sea, nos hubiéramos... No, eso no podía ser. Entonces yo creo que tratándose de un producto para todos los públicos, yo creo que fue una buena decisión reducirlo a 5, que al final supongo que son las 5 emociones primarias, ¿no? Que, bueno, realmente al final yo creo que las emociones se entremezclan muchas veces unas con otras, realmente a veces incluso cuando tú estás sintiendo una emoción, esa emoción tiene dos... De esto que tienes tristeza pero también estás frustrado, tienes... ¿No? Es como Sí, muchas se emociones al combina mismo y es tiempo, otra. ¿sabes? Sí, es que, vaya tela, todo es un tema realmente. Entonces tú esto lo conocerás mejor que yo, el tema de la rueda de las emociones, ¿no? Si buscáis en Google rueda de las emociones, podréis ver, bueno, es una cosa ahí con tropecientas emociones, pero realmente es como que empieza dentro las grandes y después se va como bifurcando en... Bueno, es una locura. Entonces, realmente las principales son eso: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Y a partir de ahí, pues se van bifurcando en más emociones. Entonces, a mí me parece muy interesante. ¿Y por qué crees que entender esto, que la película al final no lo presenta un poco, por qué crees que entender esta rueda de las emociones
nos ayuda, o sea, realmente a nuestra educación emocional. Yo creo que es interesante sobre todo por el hecho de que tú veas que hay como unas principales primero y que después a partir de ahí se bifurquen. Porque al final esas que parecen más chiquititas tipo pues frustración, tal, que a lo mejor viene un poco del enfado y combinada con otras y tal, como que si tú entiendes la emoción primaria y la función que tiene, luego es mucho más fácil gestionar las demás. Y luego también a nivel de identificar tus emociones, eso también ayuda mucho porque te ayuda a ponerles un nombre y entonces ya puedes estar más o menos orientada de lo que te está pasando. Porque es que yo creo que a nivel sociedad, igual actualmente creo que va mejorando la cosa, ¿no? Pero creo que tenemos bastante poca educación emocional, porque realmente cuando vamos al colegio, al instituto, nadie nos enseña sobre educación emocional y yo creo que eso tiene repercusiones que de mayores tenemos que afrontar, ¿no? Porque cuando nos pasa algo es como, ah, a mí nadie me ha enseñado a Claro, gestionar es el esto. tema de la inteligencia emocional, se nos desarrolla pues más la inteligencia, no sé, pues más académica, por así decirlo, Sí, y al final pues las emociones es algo con lo que vamos a tener que lidiar toda la vida, y al final eso luego se puede aprender, pero sí que es verdad que desde pequeños es que no se nos enseña, pero absolutamente nada. Es que nada. podría haber una asignatura en el instituto que sea inteligencia emocional o algo así, o sea, Es es que lo que veo algo yo lo súper veía lógico básico, que se muy hiciera eso, básico. porque si no luego... Y que además yo ahora, por ejemplo, observo mucho y tengo alrededor mío gente que es docente y están viendo que los niños hoy en día, si nosotros ya tuvimos poca educación emocional, pero hoy en día es como que no dejan que se frustren. Y creo que eso es un fallo garrafal porque es como, por ejemplo, en la película se ve, ¿no? Que al final, eso lo quiero comentar más tarde, pero los padres no intentan que la niña no pase por el dolor, sino que al final se lo validan en plan de, oye, nosotros también estamos tristes de no estar en, no era en Minnesota, se mudan de Minnesota, y es como que le validan el dolor, pero tampoco intentan como quitárselo, ¿no? Es como que tiene que pasar por ahí. Claro, es que se hace mucho lo de intentar, por ejemplo, lo que has dicho de la frustración o el dolor o tal, todo lo que sea intentar evitar sentir algo es que luego te va a llevar a problemas. O sea, la clave es acompañarlo todo. Exacto, evitar emociones negativas, que al final lo que aprendemos con Inside Out es que no hay emociones negativas. Simplemente hay que saber gestionarla. Hay que dejar como Exactamente. el meme ese de mi psicóloga cuando me dice que me deje fluir y hace y se cae por ahí. Pues un poco así, ¿no? Pues exactamente. Y en cuanto al diseño de personajes, que a mí me parece algo súper interesante porque como te decía antes, me parece una locura. ¿Cómo concibes las emociones? O sea, no sé, yo creo que es una creatividad inmensa. Yo creo que no sería capaz. Entonces yo creo que tuvo que ser un reto importante. Y lo que no podemos pasar por alto es que la psicología del color aquí tiene mucho que ver porque si nos fijamos, ira es rojo, o sea, como pasión, como algo muy... Fuego. sí, el fuego, el verde, o sea, asco es verde, alegría es amarillo, con el pelo azul, y tristeza es azul, claro. Entonces, que por cierto, el otro día yo no sé tú si te habías fijado en que alegría es amarilla y lleva el pelo azul. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor es porque tiene que aprender a tratar con la tristeza, pero no tiene nada que ver con eso. Pues resulta que es porque la querían diferenciar de Campanilla, de Peter Pan. Ah, Claro, como es así ostras, claro. como es así parecida, pues le pusieron el pelo azul para que se diferenciara. Qué Es fuerte. que eso es toda una movida, ¿eh? Porque vas creando un personaje y dices, Claro. ostras, igual se me parece mucho a otro. O sea, yo sí que había pensado también que igual tenía algo que ver porque se llevaba bien con tristeza y tal, pero... Y claro, yo pensaba, a lo mejor es porque Alegría intenta todo el rato evitar la tristeza. Es como que tiene que, no sé, alguna movida así, pero no, tiene que ver con Campanilla. Muy fuerte. Y Pig Doctor, que es el director, dijo que cada emoción se basa en una forma. Alegría, por ejemplo, es una estrella. Tristeza es una lágrima. Ira es un ladrillo. El miedo es como un interrogante, pero como que lo basaron en una neurona o algo así raro. No sé explicarlo porque lo leí en inglés y era Me un término encanta extraño, esto, que es es muy como una interesante neurona esto. o algo así. Y asco es un brócoli, que encima es gracioso porque cuando van como
a lo que ella tiene miedo, creo que había un brócoli o algo así. Me Sí, suena, ¿no? Y un payaso y todo eso. Pues es un brócoli, que justamente es una verdura, ¿no? Verdura o no sé lo que es. No sé lo que es sí, realmente. Es una una verdura. verdura. Que los niños suelen tenerle un poco de... Le da un poco de asco, De literalmente. asco, sí. Entonces, es curioso. Y de todas estas emociones, la que más difícil fue para diseñar fue asco, justamente. Y le pone voz Mindy Kaling, que es la actriz de The Office. Entonces me parece muy gracioso esto. Y ella dijo que le emocionaba mucho hacer esta película porque es como que la película visibiliza lo difícil que es crecer y que estaba bien sentirse triste por ello y que como que se sintió muy... que la película le tocó mucho. Entonces, todas estas emociones al final, ¿qué representan todas estas emociones en nuestra vida? ¿Por qué todas son igual de importantes y por qué hay que saber gestionarlas todas, ¿no? Porque yo siento que es lo que estábamos comentando antes, que siento que vivimos en una sociedad en la que a lo mejor las emociones negativas se suelen criminalizar mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de todas estas emociones en nuestra cabecita? Pues es que al final las emociones, yo muchas veces pongo la comparación de que, o sea, tienen una función adaptativa. Es como si tú tienes hambre o tienes frío, eso es porque necesitas comer o necesitas pues abrigarte más, es como ahí ni lo pensamos. Pues es que con las emociones pasa exactamente lo mismo. O sea, cada una nos está dando una señal, por así decirlo, de algo que necesitamos para estar bien, para regularnos, para sobrevivir al final, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que hay muchas veces mucho prejuicio sobre todo a lo mejor con el tema de estar triste o estar enfadado. Y entonces pues afortunadamente yo creo que hoy en día se nos está quitando bastante este prejuicio, pero es que al final si las escondes, si las tapas, es que van a salir por otro sitio, porque afortunadamente es un sistema que funciona súper bien. O sea, si tú no estás atendiendo algo correctamente, claro, dice, no, si no es que yo necesito que me escuchen, entonces sale por otro lado, por ansiedad, por lo que sea. Entonces es muy importante y cada una tiene una función muy específica, que si quieres ahora las comentamos. Sí, 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 me parece. Además, es curioso esto que dices, porque justamente hablaba con una amiga un día, me decía, tía, cuando sientes algo no negativo, si lo intentas tapar, siempre me dice, bueno, algún día literalmente te vas a cagar encima. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, a mí me pasó. Yo, ¿cómo? Y entonces de repente dije, ostras, ahora que lo pienso, por eso yo hubo un tiempo que tenía tanto dolor de barriga y era porque yo tenía ansiedad. Y como no sabía lo que era como, ¿qué me está pasando? Lo intentas evitar, te haces la loca y claro, cuando pasa el tiempo, pues a mí me generaba como dolor de barriga. Dices, es que literalmente sale por cualquier lado. Si no le haces Sí, caso, literalmente. te va a decir, cariño, yo tengo que salir y me da igual por Sí, dónde. O sí, sea, sí. es muy fuerte. Entonces, realmente al final cada emoción, ¿qué papel juega? Por ejemplo, pues estamos hablando de la mente de Riley, ¿no? Pero al final es universal. ¿Qué papel juega? Porque creo que a lo mejor intentamos siempre decir, quiero ser feliz, y como que a lo mejor la emoción de la alegría es la que queremos tener ahí siempre, ¿no? Pues realmente eso Hmm. no es realista. No, de hecho en la película se ve, ¿no? Porque al final es que realmente no podemos, ni aunque queramos, no podemos retener ahí ninguna emoción para que se quede todo el rato, porque de hecho tampoco podemos hacer que venga una emoción en plan, o sea, la alegría viene, por ejemplo, empezando con la alegría, es una emoción que nos indica, pues, nos indica la necesidad de compartir, de ir hacia algo, de algo que nos ha hecho felices, que nos ha gustado, como que Sí. nos invita un poco a repetir eso. Entonces, al final es algo que viene a causa de haber hecho algo. No es como que digas, bueno, quiero estar alegre, voy a buscar la alegría, tal. O sea, ahí seguro que no lo encuentras. Total. Entonces, la función un poco sería esa. Ostras, es que es muy fuerte porque además justamente el tema de la felicidad, de la emoción de la felicidad, siento que me decimos, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y hubo una cosa que justamente lo dijo Rosalía, que se me quedó grabado de por vida, que todos siempre decimos, queremos ser felices, ¿no? Y tener esa emoción permanente que como tú dices es imposible porque son emociones todo el rato pasajeras. Y dijo Rosalía, yo lo que quiero ser o lo que quiero sentir en esta vida es como paz. Realmente eso sí que es una emoción, no es una emoción, pero es como un estado, ¿no? En el que tú estás en paz contigo mismo, a lo mejor sintiendo todas esas emociones porque estás sabiendo gestionarlas todas, aunque sea tristeza,
Un día estás triste, un día estás alegre y es como al final estar en paz con tu forma de, a lo mejor, de entenderte a ti, ¿no? Yo creo que eso es como Sí, lo que queremos conseguir todos. sí, es que yo creo que de hecho cuando decimos yo quiero ser feliz todo el rato, yo creo que en realidad a lo que nos estamos refiriendo no es a eso exactamente, es a yo quiero estar regulado emocionalmente o en paz, que al final es no perseguir ninguna emoción, sino pues te esté pasando lo que esté pasando, estés súper triste o lo que te esté pasando, saber cómo gestionar eso y luego como consecuencia de eso te viene como el sentimiento de paz. Entonces yo creo que cuando decimos quiero ser feliz nos referimos en realidad a eso, pero igual decir eso nos lleva a pensar que tenemos que ir a buscar la felicidad de alguna forma, pero es que no funciona así. Total, es algo que he entendido en mi 25, o sea, imagínate, toda la vida ahí engañada. No, pues bien, bien, porque eso hay gente que no lo entiende nunca en general tampoco, o sea que ya está bien. Y bueno, como comentaba antes, la película empieza con la niña que se muda de Minnesota a San Francisco con sus padres. Y en un principio el personaje de Tristeza va tomando mucho protagonismo en este proceso cada vez más y todos están ahí como, la quieren como, ¿cómo se dice? Como meterla en un tarro, ¿no? En plan de, no molestes, por favor, que nos vas a desbaratar la situación. Entonces eso, alegría al principio intenta que Tristeza no salga, que no se mueva, que no haga mucho ruido, que no... Quédate ahí que me trastocas a la niña. Entonces yo creo que criminalizamos mucho la tristeza, yo creo que se juzga demasiado, la juzgamos demasiado, nos juzgamos demasiado por sentirnos tristes y yo creo que al final acaba, pues lo que estamos comentando, afecta negativamente a nuestro bienestar y es eso, o sea, tanto la tristeza como incluso el llorar, ¿no? Que muchas veces yo creo que se asocia a la tristeza, pero realmente puedes llorar por cualquier cosa. Por felicidad, por tristeza, por frustración. Pero aún así, yo creo que es como que se ha criminalizado mucho. Y yo en el momento en el que entendí que yo soy muy sensiblona, yo a lo mejor lloro mucho, ¿sabes? Pero es como que cuando entendí que cuando aprendí a gestionar esa emoción y aceptarla, el malestar me pasa antes. Que cuando intentaba decir, no voy a llorar porque esto no lo merece o no tal, ¿no? Es como cuando aprendes a decir, ok, voy a llorar. ¿Te pasa antes? Es Sí, como... sí. Es que hay una cosa ahí súper clave que has dicho, que es que en realidad lo que nos hace pasarlo mal no es estar tristes, es el no querer estar tristes. O sea, realmente esa emoción es, como cualquier otra, al final tiene la función pues de ayudarnos a procesar una pérdida o de buscar apoyo. Es realmente una emoción en la que tú no tienes que hacer nada, como que ella debes dejarla estar ahí y ya está. Pero cuando empezamos a intentar taparla y tal, es cuando es en plan socorro. Pero no por la tristeza en sí, sino porque estamos tapándola igual que pasa con las otras. Pero esa, como tendemos a taparla más, pues es la que más ruido hace, parece a veces. Pero porque la estamos tapando justamente. Sí, es que es todo el rato como intentar, porque es eso, nos han enseñado, yo creo que estar triste no es glamuroso, no está bien. Y es como, es contraproducente. Es Y que, por claro, si ha ejemplo, venido esa sí, emoción es por algo. Es como que tenemos que reaprender todos un poco a fiarnos más de lo que estamos sintiendo. Decir, vale, esto ha venido por algo, pues vale, ¿qué puedo hacer para gestionarlo? Y tenemos súper aprendido el mecanismo contrario de, vale, me siento así, ¿qué hago para que dejar de sentirme así? O sea, total. hay que quitar un poco esa inercia y fiarnos más de ese mensaje que nos dice. Es que incluso te llegas a hacer la loca, ¿sabes? Porque estás llorando, pero como a lo mejor es un tema que te incomoda decir, te haces el loco y yo creo que requiere mucho autoconocimiento, incluso el saber de dónde te vienen las emociones, ¿eh? Porque a lo mejor tú un día de repente estás bien y al día siguiente estás mal y dices, uy, ¿por qué estoy así? Y todo eso viene de algo, pero yo creo que requiere como mucho autoconocimiento el saber y de dónde viene esto, cómo puedo gestionarlo, o sea, yo creo que requiere como de una inteligencia emocional que mucha gente no ha adquirido, ¿sabes? Sí, sí, y es que al final lo que más ayuda para eso es sentir la emoción, que muchas veces nos sentimos de alguna forma, intentamos decir, guau, ¿de dónde me está viniendo esto? Y empiezas ahí a pensar, pero eso está hecho desde el decir, quiero dejar de sentirme así, pero una vez tú lo aceptas, como que ya entiendes de dónde te viene y eso es lo que más nos cuesta, dejarnos Sí, sentir, o sea, dejarnos estar como estamos. total. Al final es eso, hay que aprender a sentir. Pues Ese es sí. el resumen.
Hay que Porque acordarnos de sentir, porque de manera innata lo hacemos, lo que pasa es que vamos poniendo ahí como parches de no, esta emoción no, porque no sé qué. Entonces hay total. como que fluir más en ese sentido. Como decía tu psicóloga, hay fluir así. Hay que Hay fluir. que fluir. Me caigo del tobogán. Y eso, en la en la primera película de Inside Out, las protagonistas son alegría y tristeza, como estaba comentando antes. ¿Y por qué crees que al principio, claro, la moraleja de la película es aprender a gestionar todas tus emociones, no sé qué, pero por qué crees que al principio quieren mostrar que rechazan alegría y al final la acaban aceptando? Porque detrás evidentemente hay como un mensaje. Rechazan la tristeza, quieres decir, ¿no? Sí, o sea, rechazan la tristeza al principio y al final acaban Claro. aceptando. Sí, es que al principio de la película se presenta mucho como que alegría es la que está tomando el mando de todo, ¿no? En vez de Hmm, ver a cada emoción como una así más democrático, siempre está alegría como, bueno, estoy yo la aquí, ta, ta, mandona. ta. Entonces, claro, lo que ella quiere es como, si incluso a veces dice, vamos a hacer una lista de razones por las que Riley debería estar feliz, no sé qué, y yo iba a ser un super gran día, yo y no sé qué. Entonces, claro, que la piedra angular sea una sola emoción y no todas, o sea, eso al final, por eso, claro, la que más le perjudica en ese sentido es la tristeza. Entonces, por eso intenta apartarla como puede. Y es curioso porque es eso, nosotros como siempre queremos, porque al final las emociones son de Riley, realmente, porque a veces es como, parecen personajes diferentes, pero están dentro de la mente de ellas, como que la alegría tiene que estar siempre ahí, y como que surge algo y es como, O sea, alegría al final es un personaje que es como, me recuerda un poco a la típica persona súper extrovertida, que es como súper, y es como, para ya, por favor, para. Porque Sí, está todo el rato como, no sé qué. Entonces, como muy, no sé, eso, es como muy extrovertida y muy nerviosa y muy, que quiere ahí tener como el control de la situación y en la segunda película también pasa igual. Y, y por cierto que yo leí que en un principio Alegría no iba a tener el protagonismo junto con Tristeza, la iba a tener junto con Miedo, pero al final, porque pensaban que iba a ser como más gracioso, que a lo mejor iban a tener como más química, o sea, química en plan para que fuera como más gracioso, ¿no? Que al final la película es para un público infantil. Pero al final la cambiaron por Tristeza porque Pig Doctor en un paseo así de domingo, además en un domingo, es como los días que sueles tener tus reflexiones así como más, ¿no? Tus iluminaciones. En ese día tuvo como pues una oleada de pensamientos negativos y tal, ¿no? El típico día que estás fatal. Entonces tenía miedo de ser despedido, tenía miedo de perder a sus amigos, yo qué sé, hay una cosa muy mala. Entonces se dio cuenta de que Alegría necesitaba saber que estaba bien que Tristeza a veces dominara las emociones y esto se ve, yo creo que en la película. Al final, esto me hace aprender que tienes que estar pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor para plasmarlo en tus proyectos creativos, porque me parece una idea muy buena. Y es lo que dice, hay una frase en la película que Tristeza dice, llorar me ayuda a dejar de obsesionarme con los problemas, que es un poco lo que estábamos comentando antes del tema del lloro. Incluso cuando ahí se me ha ido el nombre, pero el elefante este de color rosa, Bimbo como era, que ¿no? ella le ayuda a dejar de estar mal y Alegría le dice, uy, ¿cómo lo has conseguido? Y claro, Sí. es como, ay, mi niña, porque le ha ayudado a lo mejor a entenderse, ¿no? Y aceptar su parte de vulnerabilidad. Sí, y además también me gusta mucho que cuando están intentando ver un poco cómo gestionar todo y tal, que están alegría y tristeza en, no sé cómo lo llamaban, donde están los recuerdos y todo esto, que sí que tristeza es como la emoción que se ha leído en los manuales y no sé Ay, qué, sí, entonces me qué risa, es gusta como la mucho ese guiño empollona. de es que tristeza tiene ahí la información, en plan, ¿tú qué harías? No sé qué. Y también hacia el final de la película también me gusta mucho cuando de repente Alegría entiende, por ejemplo, cuando se acuerda de esta vez que perdió un partido de hockey, creo que fue, que se da cuenta y dice, ostras, es que vinieron a animarme todos por tristeza, porque estaba tristeza ahí y gracias a ella como que vinieron a apoyarme. Entonces cuando tiene como esas iluminaciones Alegría y se da cuenta y reconoce la función de tristeza y tal, es súper bonito ese momento. Ya, es que, la película, las dos siempre me hacen llorar, es como, uy, Sí, a por mí favor, ya también. vale. Y más de cuanto más mayor me hago, más
más me llega la patata, es como, uff. Sí, es que como que se entienden más cosas, es que hay como Entiendo muchas muchas cositas cosas de ahí ti que en cada mismo. momento que estés pillas una cosa o pillas otra. Total, porque es eso lo que hemos comentado, o sea que el día en que tú aceptas ya la tristeza como una emoción válida en ti, ya es como, ¡buah! Ese día entiende muchas cosas. Sí, Ese día tu vida tiene sentido. sí. Luego deja de tenerlo otra vez porque se te olvida, pero ya vuelve luego, en Total, sí, otro sí, sí. momento. Es que incluso, claro, porque la película lo que vamos viendo es como Riley, que es una niña como muy risueña, muy, pues una niña, ¿no? Es como que va pasando, la película empieza como siendo muy colorida, sobre todo el mundo real, ¿no? Porque tenemos el mundo de las emociones de la cabeza de Riley y tenemos el mundo donde vive Riley. Y el mundo donde vive Riley, en un principio es como más colorido y conforme va pasando la película se vuelve más gris. Todo Esto a eso no me causa había de... fijado yo. ¿Eh? ¿No? Que eso no me había fijado yo. Pues es como que si te vas fijando incluso... Es que es todo, o sea, toda la cinematografía del mundo de Riley cada vez es más gris. O sea, es como que pues eso, incluso ese momento en el que Alegría piensa que Riley le ha olvidado, ¿no? Es como hay muchos ahí guiños de que Riley parece que cada vez está más, como que la tristeza al final le ha tomado el mando y su mundo se va convirtiendo más gris, porque cada vez es más triste, porque yo creo que cuando hay un desajuste en las emociones, ¿no? Que consideramos negativas, cuando estás en una etapa muy mala, muy triste, muy, yo qué sé, lo que sea, ansiosa, que estás mal, es como fácil olvidarse de que hay cosas buenas, o sea, incluso el sentir alegría, el sentir emociones positivas es muy complicado y cuando vi un poco entendí eso, ¿no? Que cuando Riley está así con el mundo tan gris, entendí muchas cosas porque todas hemos pasado por momentos así de decir, tu mundo que parece que está gris, de verdad es como el mes pasado en Valencia que estuvo todo el día 4 semanas nublado, pues se siente como así, Gris ¿no? literalmente, sí, sí, sí. Se siente como así. E incluso es que la pasión de Riley, que es el hockey, incluso esa pasión va desapareciendo, o sea, es que como la frustración ya se va haciendo patente en la película y incluso eso también, cuando estas emociones cogen tanto peso en ti, incluso hay pasiones que, ¿no? Que acaban, ya no te generan, ya no te mueven igual. Sí, yo creo que, pero tampoco creo que se vayan como tal, es como que están de alguna forma anestesiadas, porque al final, Mm, aunque hay que confiar siempre en esos procesos, porque realmente ella de alguna forma ha estado tanto tiempo tapando la tristeza que en realidad necesita de alguna forma pasar por ese momento para sentir todo lo que no ha sentido antes, que eso al final también la lleva pues a gestionarla y a volver a sentir alegría, ¿no? Entonces sí que son momentos bastante complicados en los que evidentemente nadie se quiere sentir así, pero también es confiar en que, bueno, esto está aquí por algo, igual lo estoy sintiendo con esta intensidad porque antes no lo he podido sentir o porque a lo mejor no me he dado ese tiempo, ese espacio, pero como que, y a veces parece que estamos tan mal porque dices, madre mía, es que estoy sintiendo esto durante tanto tiempo y tal, pero realmente es algo positivo en el sentido de que ahora le estamos dando el espacio para sentirlo y al final luego siempre se sale de ahí. total. Y mira, justamente ayer le decía yo a una amiga que a lo mejor somos personas muy sentidas, que sienten las cosas mucho, ¿no? Muy sensibles, muy de sentir todas las emociones, ¿no? Y a veces dices, joder, creo que es algo malo porque... No, bueno, a veces crees que es algo malo porque ves que hay gente que parece que nada le afecta, ¿no? Entonces dices, joder, y a mí me afecta todo tal. Y entonces le dije a mi amiga, pero tía, en verdad, el tener la capacidad de sentir tanto, de sentirlo todo y de ser capaz de sentir, de gestionarlo, de tal, digo, es que estamos vivas. Porque imagínate, Totalmente. claro, pero parece una tontería, pero que hay gente que vive en piloto automático y vive más anestesiada de todo, ¿no? Y nosotras es como, tía, pero nosotras estamos vivas. Y eso es algo, yo creo que es algo bueno, porque si no, ¿qué es la vida si no sientes, no? Tanto lo bueno como lo malo. Entonces yo creo que es importante llegar a esa conclusión. Pues sí, porque sí, a mí también me ha pasado eso de pensar, ¿y yo por qué tendré que sentirlo todo tan así, no sé qué? Pero al final es lo que tú dices, al final yo prefiero esto que vivir en piloto automático y al final todo lo que aprendes de gestión y de todo, pues al final
pues te sientes más viva, claro. Muy Total. bonito lo que has dicho, la verdad. Es que sí. Es que es verdad. Y por cierto, que estamos antes hablando de Bing Bong, que se me había olvidado el personaje. Buah, menuda llorera con ese personaje siempre. Uf, llévala, como dice, le dice, llévala a la luna por mí. Ay, Ay, no puedo. bueno, qué momento ese, por favor. Porque es que además da mucha pena, porque claro, es un amigo imaginario de Riley. ¿Y por qué desaparece? Pues porque Riley está creciendo y cuando creces ya no tienes amigos imaginarios. Yo ese es el momento que más lloré en la primera película y yo al final digo, voy a pensar que no se ha ido, está ahí en el subconsciente, pero está. Estaba de parranda. Sí, porque es Joder. que, wow. Es muy triste esa escena. Y, y un personaje que la verdad que yo creo que también pegó... Es muy importante, yo creo también, ¿no? Porque es como muy clave en el crecimiento del personaje de Riley. Porque ella está pasando, ¿no? De etapa. Y cuando pasas de etapas, pues pierdes cosas. Y una de ellas es tu amigo imaginario. O la Pero y imaginación que también tenías, ¿no? que ese amigo le ha ayudado a poder pasar de etapa también, de alguna forma, Claro. eso era súper bonito. Ay, es que sí, ¿eh? ¿Vamos a llorar otra vez? Es súper bonito, es que Es está que bonito. ese momento... Y al final a mí una cosa que me gusta mucho de la primera película es el tema de lo que estaba contando, ¿no? Que Riley se tiene que mudar. Y yo creo que en el caso de Riley, yo es que esto cuando la vi la primera vez no lo entendí porque yo en ese entonces no tenía ni idea de nada. Y ahora, viéndola ahora que tengo como más inteligencia emocional, no sé, me di cuenta de que, claro, lo que pasa a Riley en esta primera película es un duelo. Literalmente es un proceso de duelo, ¿no? Porque al final ella se cambia, se muda y todos los cambios, todos los cambios al final conllevan pérdidas y la pérdida al final conlleva un duelo. Que siempre nos pensamos que un duelo simplemente es que se muere alguien. Y puedes hacer un No, duelo hay por duelos tantas por todo cosas. realmente, Por sí. todo. Yo creo que hago duelos todos los días. Por mil cosas, ¿no? Y por eso Sí, no, es que es justamente... así, o sea, de Sí, mayor sí, o menor sí. intensidad, pero al final sí. Todos son mini duelos que vas ahí gestionando y por eso yo creo que ahí la tristeza tiene tanta función porque ella está pasando por un duelo, ¿no? Y está intentando entender por qué siente esas emociones cuando se muda, cuando es evidente, cuando te mudas y más con esa edad. Sí, lo que está pasando ahí es eso, que ella está pasando un duelo, está surgiendo la emoción de la tristeza así de una manera más profunda y lo que pasa al principio es que en su casa eso no se está acompañando del todo bien. Exacto. Porque claro, no recuerdo escenas concretas, pero sí que había algún momento en el que ella pues a lo mejor se mostraba un poco triste y sus padres intentaban animarla todo el rato, o a lo mejor su madre va a hablar con ella y le dice, claro, su padre está un poco, pues está todo el rato Ausente. trabajando, Bueno, trabajando. entonces un poco medio ausente, sí, y entonces claro, su madre le dice, es que tu padre tiene mucho trabajo tal, pero seguro que si las dos estamos, si las dos sonreímos tal, seguro que no sé qué, que le hacemos un favor tal, eso lo podemos hacer tal, y ella dice sí, y es en plan, no, o sea, en plan, la niña necesita que la apoyen en ese momento y no está teniendo ese apoyo, entonces claro, es un duelo como que no está siendo bien acompañado al principio. Claro, y más una criatura que acaba de literalmente está saliendo al mundo, ¿no? Y es como, necesitas que te acompañen en esos procesos que tú no entiendes. O sea, es que no, a esa edad no lo entiendes. Entonces, tú, ¿qué consecuencias crees que puede tener silenciar estas emociones o estos duelos, emociones negativas, entre comillas, en edades tan tempranas? Pues es que lo que pasa en esas edades es que lo que se aprende normalmente deja ahí una huella y se tiende a repetir después. Entonces, si ella en ese momento estaba sintiendo cierta emoción, por ejemplo la tristeza en este caso, y en ese momento pues llega a... que luego eso se arregla un poco, entonces bien. Pero si a lo mejor eso no lo llega a expresar a sus padres y ella se queda con esa emoción y aprende, cuando yo siento tristeza no la puedo expresar, me la tengo que guardar y yo tal. Pues ese aprendizaje se queda ahí y durante... bueno, no durante toda su vida, pero igual durante los próximos años, es muy probable pues que repita ese patrón todo el rato hasta que luego le pasará algo, tendrá algún problema y tal, en el que verá que igual ese no era la mejor forma de gestionarlo y ya se aprende de otra forma. Pero es que en esas edades es muy delicado porque es donde aprendemos esos mecanismos de gestión. Y Claro, como que es lo lo que tú has dicho normalizas. antes, le está pasando algo que todavía no entiende y entonces si con las personas con las que está tampoco se ha visto eso, claro, no tiene dónde aprenderlo. Total. Es eso, que al final lo normalizas porque lo que has aprendido y has aprendido conforme a lo mejor
has podido, ¿no? En modo un poco supervivencia de decir, vale, lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Con las herramientas que tengo en ese momento. Pero en algún momento, pues a lo mejor en el momento en el que vaya a terapia con 20 y pico dirá, ah, ah, ahora entiendo. Sí, pero bueno, en la película también, bueno, también por el hilo argumental también que tiene, ¿no? Pero que eso afortunadamente se resuelve bien. Sí, la película acaba muy bien porque a mí me gusta mucho, o sea, me emociona mucho cuando la niña al final se abre ya a sus padres y les cuenta. Simplemente, ya ves tú, lo que toda la película intenta ella como llegar a la conclusión de que lo que le pasa es que echa de menos Minnesota. Que es normal, porque se ha mudado y tal. Es como una revelación que ella la cuenta a sus padres y sus padres le dicen, nosotros también. O sea, solo a lo mejor esa niña solo Ya está. necesitaba que le dijera, que sus padres le validaran ese dolor, no que se lo quiten y intenten como que eso no pase, sino que simplemente le digan nosotros también y está bien, lo validamos. O sea, es como que te Y era acompañen solo en el eso, proceso. todo el lío de la película es solo para Es solo eso. eso, o sea, es que no hay que evitar el sufrimiento, simplemente hay que acompañar el proceso y ya está. Es que me parece, no sé, me parece que está tan bien hecha esta película, tanto el tema de las emociones como el tema de lo que ella está pasando en ese momento vital, me parece chapó. Y como comentábamos antes, uno de los retos, claro, dentro de la película no solo era crear las emociones, sino crear la mente de Riley. Porque imagínate tú cómo es la mente, ¿sabes? Yo me la he imaginado siempre como una casa, ¿no? Como compartimentos. Como la casa de Taylor Swift está así, con las eras, algo así. Pero para esto contaron también con psicólogos, con expertos, para que científicamente todo tuviera sentido, todo fuera coherente. Porque ya te digo, me parece algo súper complicado. Entonces tú cuando viste la película, ¿tú también te imaginabas así nuestra mente? ¿O jamás habías pensado en eso? Yo la verdad es que no me lo había imaginado hasta tal punto de decir, vale, ¿dónde estará esto almacenado tal? No, yo creo que lo aprendí todo de una forma abstracta y como que con eso me quedé, dije, vale. Pero la verdad es que viéndolo con la película sí que dices, ostras, tal. O sea, lo han representado de una forma que tiene bastante sentido. De hecho, a la hora de explicar en psicología y tal, pues cómo funciona la mente y tal, si se usaran esos ejemplos, yo creo que también ayudaría mucho, porque eso yo creo que a todos se nos ha quedado de alguna forma y sabemos cómo funcionan ciertas cosas por haberlo visto. Claro, porque al final son metáforas visuales que se te quedan, como que las asimilas mucho antes que a lo mejor leyendo un tostón, ¿sabes? Yo creo que... Porque es que además aquí te enseña el tema de la memoria, el tema subconsciente, el tema de la abstracción, que eso es súper curioso, ¿no? El proceso Ah, de la de abstracción, sí. la, ¿no? De como que ellas, las emociones se están convirtiendo como en cuadraditos y todo eso, o sea, es que está todo como tan... Eso yo no lo conocía, la verdad. En No, plan, yo no lo había tampoco, yo leído nunca tampoco. y me pareció súper interesante. De hecho, mira, me gustaría, cuando acabemos el podcast, voy a investigar más sobre eso porque me pareció como muy interesante. Es como la capacidad que tenemos de, ¿no? Como ¿cómo era? Las ideas abstractas o algo así, no me acuerdo. Pensamiento abstracto, eso, pensamiento abstracto. Y después, por ejemplo, el tema del subconsciente, que es a donde llevamos nuestros problemas. eh, y ahí, incluso eso está vinculado con los sueños que después tenemos por la noche. Es que, vaya tela, ¿eh? Y después es como que, si mal no recuerdo, el subconsciente es como más oscuro, ¿no? Es como el fondo del mar, que están ahí todos los peces estos súper feos y que van con una linternita. Pues es un poco así, ahí donde están los peores miedos de Riley, que está eso, el brócoli, creo que decíamos, el payaso. Digo, literalmente los payasos nos dan Sí, miedo lo a del todos. secreto inconfesable, este también estaba ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Y es como, empecé a imaginarme yo misma cómo sería mi subconsciente, así como con miedos supervisuales, y dije, ¡buah! La pesadilla de mi psicóloga. O sea, Es que claro, ahí en lo del subconsciente hay cosas que claro, ni siquiera podemos saber, porque están como ahí como tan escondidas, qué que es que a miedo. mí lo de los sueños me parece súper interesante, porque hay veces que soñamos cosas que no sabemos nuestro cerebro de dónde ha cogido eso, en plan, que de repente te imaginas que está tu casa a lo mejor en un sitio que dices y te encuentras una persona de otro contexto y tal, pero como que si tú lo empiezas a analizar como que siempre tiene un sentido, en Siempre plan, las tiene un emociones que sentido, sí. sientes o por qué ha aparecido esta persona tal,
algún sentido tiene, algo está organizando ahí nuestra cabeza. Y lo peor es acordarte, o sea, yo me acuerdo de los sueños, o sea, hay uno en concreto que siempre he recordado que me generaba mucho mal rollo, que era una persona como muy alta que me perseguía y yo no podía correr y era como que me tomaba. Eso de no poder, me ha pasado Yo también. muchas veces, o sea, estar como que yo intento correr y no puedo, como que no puedo correr, me pesan las piernas, no puedo correr y yo digo, ay, por favor, y eso dices, no entiendo. Eso En es plan, algo, cuando es que sueñas yo con también tu tengo ex un después sueño de recurrente. 300 años y dices, perdona, y te dice, Sí, y te sí, dice en sí, Twitter, si sueñas con tu ex, es que él está pensando en ti y tú. Por favor, señora. Bueno, es que ahí las interpretaciones, no sé, pero yo, por ejemplo, también tengo uno, no es exactamente igual, pero yo siempre tenía un sueño que era que estaba todo a oscuras en mi casa, entonces yo quería darle el interruptor de la luz y cada vez era más bajita y no llegaba la luz. Es como que nunca podía encender la luz. ¡Ay, qué Esta sensación de miedo! que quieres hacer algo, pero no puedes. Sí, Pues sí, es como lo del era correr fatal. que Y a decía veces yo. sí que llegaba, pero le daba el interruptor y no iba. Entonces era como que no podía encender la luz. ¡Ay, qué Y miedo! era horrible. Yo, por Sí, ejemplo, sí, es horrible. en pandemia yo soñaba que salía a la calle sin mascarilla y que no podía conseguirla de ningún lado, o que salía descalza. Eso también lo he soñado mucho, o sea, perdona, o sea, es que es como, ¿qué está pasando? Son cosas muy raras. Sí, sí. Está como mal rollo. Entonces, al final, pues eso, es tan random, jamás creo que llegaremos a entender al 100% eso de dónde viene. No, algún sentido tiene siempre, pero no a veces no se entiende, pero lo tiene. Y, por ejemplo, hay un momento de la película, esto es bastante curioso porque yo no me había fijado. Bueno, sabéis que el año pasado, creo que fue el año pasado, Pixar sacó la serie El Sueño Producciones, que es una serie cortita, como de 20 minutos cada capítulo. Pues que esto ya salía en la primera película, yo no lo sabía, yo pensaba que se lo habían sacado de la manga. Y no, es como un spin-off que de hecho es como que alegría, tristeza y tal van por la mente de Riley y se encuentran con el tema de los sueños. Y ella pregunta, tal, ¿qué echan en el sueño de producciones? ¿Quién se encarga de la producción ahí abajo? Y como que eso, hay un momento que ellos van por el set y salen los personajes que después salen en la serie y tal. Entonces eso, es tan curioso que decidan recrear como los sueños o donde tú creas tus sueños como si fuera una película, porque es que literalmente hay veces que parece una película, porque incluso a veces te estás viendo tú como protagonista, te ves desde fuera. Entonces es como literalmente es una película que crea tu mente. Es que lo piensan todo, Y además a mí me hizo muchísima gracia cuando vi la película cómo estaban haciendo todo eso. Claro, a ti y a mí nos hará gracia por el tema de la comunicación audiovisual, que de repente aparece la de producción, no sé qué tal, está con la claqueta y tal, bueno, venga, va. O sea, a mí me hizo una gracia eso. Es como cuando te despiertas y hay un sueño que se ha quedado ahí a medias y tú dices... Es como cuando te has dejado un capítulo a medias de una serie y dices, Sí. ¿y ahora qué pasaba? Y jamás lo vas a saber. Sí, Intento sí. continuarlo en plan de, pero ya no. ¿Tú la serie esta la has visto, la del Sueño Producciones? No la he visto, pero ahora hablando de esto, tengo ganas de verla, la verdad. Yo me vi un capítulo, pero la tengo que seguir. Bastante graciosa, la verdad. Sobre todo nosotras que hemos hecho comunicación audiovisual y eso. Y bueno, más tarde, en el año 2024, sacaron Inside Out 2. Que yo soy un poco... A ver, yo no esperaba la gran cosa porque yo soy un poco en ese sentido reacia. Porque es como que estoy un poco harta de las segundas, terceras partes. Como si remakes, no sé qué. Es como, ya vale. De esta no creo que hagan un remake en persona porque... No, a esta no me la van a tocar. Entonces, estaba un poco reacia. Pero tengo que decir que me sorprendió. Me sorprendió mucho. Porque hay un personaje que es ansiedad. Que es como... Buah. El personaje. ¿Qué personaje? O sea, la película es verdad que a nivel general no me pareció tan buena como la primera. Pero el tema de la ansiedad me pareció muy interesante. Pero bueno, antes de entrar en detalles con este personaje que tiene mucha chicha, ¿por qué decidieron hacer una segunda parte después de casi 10 años? Pues realmente esto surgió casi al momento de estrenar Inside Out, porque como vieron que había tenido tanto éxito, siempre tuvieron en mente hacer como una segunda parte, ¿no?
Entonces esta vez el director de la película no fue Pete Docter, sino que fue Kelsey Mann, este fue como su debut dirigiendo. Y él cuenta que quería hacer una película sobre la idea de lidiar con este pensamiento de no sentirte suficiente. Bueno, otro tema también. Oh, lo veremos aquí. Gran temazo. Gran temazo. Entonces, sí fue a partir de ver fotos de cuando era niño, cuando se dio cuenta que desde los 5 hasta los 13, su sonrisa y su alegría iban disminuyendo. En cada foto él notaba como ese brillo, ¿no?, que tienes en la cara, como esa alegría iba ahí como disminuyendo, ¿no? Entonces se preguntó, ¿qué me pasó para que yo perdiera esa alegría o esa chispita, ¿no? Entonces esto es curioso porque es algo que creo que se refleja en la película. De hecho hay una frase literal que creo que dice alegría, ¿no? Hacerse mayores quizá es como Sentir menos alegría o algo sentir así. menos... Buah, cuando dice eso, me puse a llorar como una descosida. Dije, madre mía, ya vale, la frasecita se las trae, ¿eh? Puf, madre mía. Y bueno, es que en esta ocasión Riley ya tiene 13, en la anterior tenía 11, y ya está en plena pubertad, y es aquí cuando las emociones nuevas toman el volante. En esta tenemos 4 nuevas. Tenemos vergüenza, que es súper gracioso porque es rosa y es súper grandote y se tira como encima de todo. Ansiedad, aburrimiento y envidia. Que envidia, me gusta mucho el personaje porque tiene los ojitos así, súper mola. E incluso hay un personaje, una emoción, realmente no sé si es una emoción. La nostalgia es una emoción. Sí, se podría decir, sí. Joder, pues yo, madre mía, yo soy una persona súper nostálgica, literalmente mi mood. Y me hace gracia porque es como que está en una habitación y es una ancianita con unas gafas así. Es que literalmente está también representado porque la nostalgia es eso, ¿no? Que te sientes como que han pasado 1000 años de todo, tal. Estás en una habitación ahí, una chimenea, pensando en que hace un año estaba aquí y hace no sé qué. O sea, está súper bien, ¿no? Súper bien diseñado Sí. ese personaje, bueno, esa emoción. Incluso ella que dice, ¿os acordáis cuando llegamos a la central tal? Y luego le dice alegría, ¿no? ¿Eso ha sido hace 10 minutos? Yo hago eso también. Literal, soy También muy yo nostálgica. diciendo, ¿te acuerdas cuando hace un mes fuimos a tal? Y me dicen, estás hablando como si eso fuera yo. Sí, estoy nostálgica otra vez. Sí soy. Entonces, bueno, ¿a ti la secuela te pareció necesaria? O sea, cuando la viste, ¿qué sentiste? ¿Te gustó más que la primera? ¿Menos? ¿Igual? A mí me gustó más que la primera porque es que la primera la vi en su día cuando salió y es verdad como que no me llamó tanto la atención. Y entonces vi la segunda y también al introducir pues la ansiedad, la envidia y todo esto, a mí como que en principio me gustó más. Pero luego ahora recientemente que vi las dos otra vez es que no sabría con cuál quedarme. Porque es que claro, al verlas todas y seguidas dices, buah, es que las dos realmente son súper necesarias y las dos tratan como temas súper importantes. Entonces a mí sí que me gustó mucho la segunda. Es un poco Samur, ¿eh? Yo tengo que decir. Continuamente. Ver las dos seguidas ha sido como... Ya vale. Y Sí. a nivel de las emociones estas nuevas que introducen, ¿te parecen acertadas la introducción de estas nuevas emociones? O sea, ¿crees que ha dado juego? ¿Ha aportado algo nuevo? Sí, yo creo que sobre todo la ansiedad y la envidia son súper acertadas porque en esa época es como que entra mucho el tema social, ¿no? El tema de ¿quién soy yo? Te empiezas a comparar con los demás y tal. Sí, entonces creo que esas están súper acertadas y de hecho también me hubiera gustado más que se hubiera desarrollado más la vergüenza porque también me parece súper interesante. Buah, Que claro, es un salía así en tema. momentos puntuales pero muy guay. Y luego sí que la que no entendí tanto fue la de aburrimiento, porque es como que tampoco la desarrollan mucho, no sé, esa sí que no le vi mucho sentido. Ya, porque realmente el aburrimiento... Bueno, y a lo mejor la sensación de estar como asqueado todo el rato cuando tienes esa edad, no sé. Pero sí que yo creo que Sí, la envidia juega mucho papel porque cuando eres adolescente, incluso entrado a los veintitantos, es una época también complicada, la envidia es algo que criminalizamos también yo creo que mucho, ¿no? Los celos, la envidia. Porque muchas veces no nace de un lugar malo, sino de no sabría cómo explicarlo, pero como de a lo mejor compararte con los demás para al final atacarte a ti mismo, ¿no? Entonces realmente no es como algo malo para los demás, sino para ti mismo al final, ¿no? El tener como envidia, pero no...
Es que claro, cuando dices, tengo envidia de tal, porque te estás comparando, eso es que tienes un poco de envidia, ¿no? Pero es como que yo creo que se criminaliza mucho también el sentir envidia y celos y todo eso, ¿no? Al final Sí, no... es que al final la envidia en realidad tampoco surge, todas en realidad surgen de un sitio bueno, lo que pasa es luego el uso que les damos. O sea, al final la envidia es como que nos hace ver un poco algo que queremos conseguir o algo que nos gustaría tener y de alguna forma tenemos ahí una creencia que nos dice, no, tú esto no puedes o yo no soy suficiente para esto, tal. Entonces la tenemos como ahí, ¿no? Cuando vemos a una persona que sí que lo tiene, se nos despierta eso de, ostras, esta persona lo tiene y yo no puedo, tal. Entonces, claro, si la sabemos gestionar bien y nos sabemos dar cuenta de qué es eso que queremos o por qué pensamos que no lo podemos tener, tal, y dices, vale, me ha avisado de esto, gracias, bien. Pero el problema es que no hacemos eso, el problema es que nos empezamos a ofuscar ahí en plan de, ¿y por qué esta persona lo tiene y tal? Y como eso nos crea ahí como un malestar, pues la forma de dejar eso, o sea, de hacer que no nos duela tanto es devaluar al otro, en plan de, es que este lo tiene seguro porque es mala persona o porque ha hecho no sé qué, tal. Entonces realmente la función está bien, lo que pasa que tendemos mucho a hacer eso. Ostras, es que es eso, que yo creo que siempre tendemos a lo mejor a decir tal, es muy celosa, ¿no? A lo mejor, pues esa persona a lo mejor lo que le pasa es que todos sentimos celos en algún momento, porque, a ver, nadie, o sea, tú puedes hacerte loco y decir, no, yo no. Todos hemos sentido celos alguna vez, Todos todos hemos sentimos sentido todo, envidia. sí. El problema es tú, ¿qué haces con eso después? O sea, es lo que estás comentando tú. ¿Qué haces con eso? Y eso es lo que hay que aprender a gestionar. Y poder hablar de eso sobre todo porque es lo que has dicho antes también, que de repente se dice, esta persona tiene envidia, tiene celos tal, y enseguida es como, qué mal tal. Y es como, no, a ver, o sea, vamos a hablar de esta emoción tal, pero es verdad que hay muchos prejuicios sobre las emociones en general. Sí, y a veces incluso a lo mejor es una emoción, la envidia, que igual surge incluso a veces de un lugar como el dolor, ¿no? Como cuando te reemplazan o, bueno, en algún sitio de trabajo, en una relación, en la amistad, en cualquier cosa, ¿no? A lo mejor incluso es una emoción que sale por dolor, por frustración. Es que es como un mundo tan... Es como entenderlo al final y saber gestionarlo, más que criminalizarlo y decir, ¡buah! Es que mírala, qué envidiosa, ¿sabes? O qué celosa. Es como que hay que entender un poco... Entender sobre todo su función, ¿no? Y decir, vale, o sea, esto ha surgido porque a lo mejor me está como diciendo, mira, tenemos ahí una creencia de que igual no somos suficientes para tal. Y no, es que en realidad todo el rato tenemos oportunidades para ir mirando hacia adentro y viendo lo que nos pasa. Porque, por ejemplo, en el tema de la envidia es eso, puede ser que hayas tenido una pérdida, entonces en vez de a lo mejor procesar el dolor ahí normal y tal, pues te salta la creencia de, uy, es que me ha pasado esto porque igual no era yo suficiente y tal. Entonces, normal que nos venga envidia porque es como, vale, entonces que si tienes esa creencia ahí, que eso ahora lo veremos, que es lo que pasa con ansiedad en la película, es que todo el rato nos están indicando cosas y es que las emociones por sí no son malas. Total. Pero es que esto que dices es obvio, pero no es tan obvio, porque yo es algo que he aprendido ahora, ¿sabes? En plan, el tema de que todas las emociones son buenas, es que lo he aprendido ahora. O sea, que no hay emoción ni mala ni buena, solo son emociones. Y ya está. O sea, es algo que he aprendido ahora y creo que hay gente que incluso no lo sabe ni aún. O sea, que es triste, creo que se debería como de enseñar más. Y justamente en esta película tenemos un tema muy importante, una emoción muy importante, que es el personaje estrella de la película, que es ansiedad, que es un personaje que dio mucho de qué hablar. Bueno, en redes hubo como muchos trends, muchas cosas sobre ansiedad, que por cierto yo me he puesto un top de color naranja en referencia a ansiedad, porque sí soy. Y Es nuestro main character. nuestro main character. Entonces, ¿tú por qué crees que este personaje impactó tanto? Aparte de que es como la villana, ¿no? De la película, pero ¿por qué la gente le resonó tanto este personaje? Pues yo creo que justamente por eso, ¿no? Porque creo que igual últimamente está habiendo más conciencia de lo que es la ansiedad, que yo creo que todos de alguna forma, en mayor o menor medida, hemos tenido o tendremos en nuestra vida. Y sobre todo también, es una cosa que comentaba antes también, que me encanta que la película se la muestra de una forma como que aunque sea un poco villana, entre comillas, como que tampoco te cae mal. Es decir, sí que yo leí por ahí por algún sitio que al principio cuando estaban haciendo este personaje era como que te caía peor. En plan, como que era más villano, más antagonista tal, y lo intentaron hacer, es que al final es que te cae bien.
Entonces yo creo que como que ayuda mucho a la gente a lo mejor pues que tiene ansiedad y tal, como decir, ostras, mira, me veo representada aquí y además siendo un personaje así como tan gracioso y además que en castellano está doblado por Michelle Jenner, que es de mis actrices favoritas, o sea, es que no me puede encantar más ese personaje. O sea, es que yo creo que por eso que le ayuda a la gente a sentirse muy identificada, yo creo. Y que yo creo que al final Pixar, bueno, los artistas de esta película han logrado representar ansiedad de una manera muy realista, ¿no? Y esto es algo difícil de conseguir porque estamos hablando de personajes de animación, ¿no? O sea, ¿tú crees que han conseguido representar al personaje como realista, que se sienta cercano a ti, de que lo entiendes? Yo creo que sí, porque tú en todo momento en la película, o sea, ¿te refieres como de su forma de ser o a nivel Sí, de...? a nivel todo, ¿no? Como emoción y como personaje, ¿crees que al fin han conseguido como que sea realista? ¿Cómo conseguir eso? Sí, yo creo que sí, porque es que en todo momento ves que lo único que quiere hacer es proteger a Riley, o sea, en plan que está todo el rato intentando controlar las cosas y tal y cual, pero es como que entiendes por qué, o sea, no hay ningún momento que digas, ostras, ¿por qué quiere hacer esto para fastidiarla? Es como que lo entiendes, dices, ah, vale, pues está aquí, se tiene que adaptar tal, y como yo creo que esa chispa que le han puesto de ir tan rápido, tan no sé qué, o sea, es que yo creo que lo representa súper bien. Cuando aparece con las maletas. Sí, en Ahí en plan, plan... ¿dónde dejo mis cosas? Es que literalmente es eso, ¿no? Es como una mochila que yo... Porque la ansiedad se siente como una losa, como una... Todo el rato llevar como encima algo, ¿no? Y es como que yo creo que se representa muy bien. Como que llega y acampa ahí, en plan, bueno, ya estoy aquí. Sí, en plan, le voy a sacar aquí todo... Pa. Y yo creo que sí, que consiguieron... hicieron un muy buen trabajo con ansiedad y justamente fue la emoción que, para sorpresa de nadie supongo, pues tardaron más en diseñar. Porque lo que tú comentas, en un principio este personaje iba a ser mucho más antagonista de lo que finalmente acabó siendo, y es que, pues según su director, la basaron en la película All About Eve, que es una película, yo la vi cuando estaba en la carrera hace muchos años, y nada, si la veis, pues supongo que entenderéis un poco las referencias. Y en contraste al personaje que más les costó de animar, de diseñar, pues tenemos a Aburrimiento, que fue el personaje que menos costó. Porque mira, justamente sé que tú dices que te gustó menos. Porque al final surgió rápido, ¿no? Porque dicen que la idea de Aburrimiento surgió de un noodle o de un espagueti cuando está cocido, ¿no? Que está como chuchurrío, como pachurrao. Pues surgió de ahí, ¿no? Es como... Está curioso. De hecho, Aburrimiento creo que le pone voz la actriz de la vida de Adele. Adele Sausto, no sé qué, Sausto, es un nombre raro. Es como francesa y habla como así. La voz, cuando la interpreta, es como voz así de, pues eso, de aburrimiento. Es que lo clava, la verdad. Y ansiedad, es que lo que es el personaje de ansiedad creo que está como muy bien diseñado porque lo basaron como en una... Es que no sabía cómo decirlo, pero como en una sacudida de electricidad, porque además es como muy rápida y además está como muy... no sé cómo decirlo, pero no sé. Y en una zanahoria. Curioso. En una zanahoria. Y el arte, en el arte conceptual de la segunda película se muestra que originalmente Ansiedad iba a ser de color azul, eh, pero que al final lo cambiaron a naranja porque eliminaron otras emociones y se quedaron con... Además el naranja yo creo que le va muy bien a la ansiedad, creo que como teoría del color creo que le queda muy bien. Y, y es eso, porque al final el naranja es como más peligro, atención, ¿no? En el sentido negativo es como más eso. Y en el sentido positivo es más energía, estímulo, innovación, ¿no? Que al final incluso la ansiedad puede llevarte a hacer esas cosas. Porque la ansiedad a veces Y además con lo que has también... dicho de la electricidad, como un rayo de electricidad es así naranja y no está repetido en las otras emociones porque el azul igual nos Claro, ya recordaba mucha sale tristeza también. tristeza. Exacto. Y al final todo esto que he dicho, tanto las emociones positivas y negativas de color naranja, pues yo creo que se ven muy reflejadas en ansiedad, en el rasgo de personalidad. Y lo que te comentaba antes, a mí me hace mucha gracia a nivel diseño el tema de las maletas,
porque al final es eso, como cargar un peso constantemente. Y también mencionaron los diseñadores, o sea, los animadores, que se basaron en la película Diamantes en Bruto, que es la película esta de Adam Sandler, que salió hace muchos años, que sirvió para diseñar las escenas como más intensas de ansiedad en la película. Entonces, a mí me surge un poco la duda que en la primera película hemos hablado de que la villana, en la primera película la villana era tristeza, que bueno, al final spoiler no lo es tanto, y en esta es ansiedad, ¿no? Entonces, ¿realmente es tan mala la ansiedad como nos han hecho creer? No, o sea, a ver, Bueno, yo ya sé que no. a ver, realmente las emociones como que no es ninguna mala en sí, lo que pasa que, claro, ansiedad aparece porque está Riley o sea, están en el campamento este de hockey, ¿no? Entonces está en un momento de cambios, en un momento que se acaba de enterar que sus amigas se van a cambiar de instituto. Entonces ella de repente dice, vale, tengo que hacer nuevas amigas. Entonces entra en este sitio de hockey y tal y dice, ostras, me gustaría estar en este equipo tal. Y entonces es como que se pone alerta en plan de, vale, tengo que encajar aquí, tengo que entrar en este grupo, tengo que tal, no sé qué. Entonces, claro, al final ella está, como su identidad, por así decirlo, está creciendo de alguna forma. Entonces, como es un sitio nuevo, al final la ansiedad realmente es una emoción súper inteligente porque enseguida identifica todo lo que necesita hacer para encajar en el sitio en el que está. Claro. O sea, en realidad lo hace para ayudarle en plan de, vale, tenemos que encajar aquí, pues vamos a hacer ta. Entonces empieza ahí a instaurar unas creencias en plan de, pues es que si soy parte de este grupo no voy a estar sola. Y es como, vale, vamos a... que ella se levanta súper pronto para entrenar, no sé qué, en plan empieza a hacer un montón de cosas encaminadas ahí, deja un poco de lado a sus amigas, tal... Entonces, la ansiedad en realidad aparece, se basa en todas esas creencias que luego eso no significa que sean correctas, ni que sean verdad, ni que la estén ayudando, pero como al entrar ahí su objetivo era ese, pues empieza a hacer todo eso. Entonces realmente la emoción en sí no tiene una mala intención, pero a falta de a lo mejor más conocimiento o de estar así en modo shock en plan de vale, ¿qué hago? Pues obviamente es desagradable porque a ella le hace sentir que no es suficiente todo el rato porque se está basando en eso. Sí, de hecho la película toca mucho el tema ese de no sentirse suficiente, de compararse, que creo que es un sentimiento que muchas de nosotras, incluso ya de mayores, vamos arrastrando o sea, continuamente hasta que llevas ya mucha terapia y ya empiezas a decirte, soy suficiente, en tu momento así como más dramático. Y es como ya cuando empiezas a estar en paz con eso, pero es complicado, es muy complicado porque realmente al final, ¿por qué no nos sentimos suficientes? Si realmente con ser tú ya eres suficiente, o sea, ya existiendo eres suficiente, ya no tienes nada que hacer nada más que vivir para ti y ser tú y no sé, ¿sabes? Es como que nos cuesta mucho, o sea, realmente ¿para quién quieres ser suficiente? Es un tema complicado, la verdad. Cuando llegas a entenderlo, dices, te quitas un peso. Al final es que a ella, no recuerdo si era una situación concreta la que le pasó, pero como, no sé si tenía un recuerdo de que un día suspendió un examen, Sí. un día no sé qué tal, y entonces eso a veces se te va acumulando ahí, o porque sí que es verdad que alegría mandaba ese recuerdo, decía ¡pum! Para afuera, y lo mandaba ahí al subconsciente, entonces a lo mejor de ciertas experiencias que tenemos que no las llegamos a sentir del todo porque son desagradables y tal, pues como que ahí va creciendo la creencia esta de no soy suficiente, porque en cierto momento, en cierta situación, su rendimiento no ha sido suficiente para algo, pero eso no significa que ella no sea suficiente como persona. Lo que pasa es que igual a veces eso se queda ahí y entonces es como donde se está basando su nueva identidad, por eso esta ansiedad ahí. Claro, porque esto tiene mucho que ver también con que la película se nombra mucho el tema de las creencias, ¿no? Y cómo eso al final va formando nuestra identidad. Y eso es muy importante porque tú vas asimilando creencias que ya están en ti como algo, vamos, que forma parte de ti ya súper plantado, como súper arraigado en ti. Entonces cuando vas creciendo vas entendiendo cosas, incluso mucho a través de la terapia, yo por lo menos en mi caso ha sido así, de entender cosas, ¿no? O sea, son cosas que tienes tan asimiladas que cuando empiezas a indagar dices, ¿what? Yo porque no entiendo. Pero sí es muy importante como, yo qué sé, yo por ejemplo cuando era niña a lo mejor era
una inútil para las matemáticas y tal, ¿no? Y era como que no me sentía suficiente porque era como, jo, yo debería ser lista para las ciencias, que es lo que muchas veces nos llevan por ese camino. Y yo era negada, lo intentaba muchísimo y aún así no era suficiente porque no se me daba bien, me frustraba. Hasta que de repente empecé a hacer letras puras y era la mejor, sacaba dieces. Y era como, ¿ves? Es que no fuera suficiente, es que me estaban llevando por un camino que no era el que Sí, yo... sí, tal cual. No, y porque además nos hacen sentir que la gente de letras somos tontas. Y es como, es otro tema, Pero es como que al final son creencias que tú tienes ya instaladas en ti, decir, vale, no sirvo para la matemática, no soy suficiente, soy inútil. Y es algo que tienes que ir cambiando, ¿no? Pero es verdad que tu entorno a lo mejor o cómo te crías te condiciona mucho. Y eso también es como importante. Es el tema de mi psicóloga siempre me decía una metáfora que era la de la rana en una olla hirviendo o algo así. Como que si la pone a hervir poco a poco la rana no salta, pero si es como que si estás en una olla todo el rato ahí no te vas. Hasta que de repente, no sé, un día está hirviendo mucho, como que saltas y sales como de tu, como de tu zona, ¿no? La que estabas ahí, pero realmente no era donde a lo mejor tú ibas a poder evolucionar como persona y a lo mejor estás en una olla ahí que tienes unas creencias y cuando sales dices, ah, entiendes un montón de cosas, ¿no? Sí, porque hay veces que no podemos evitar, sobre todo cuando somos más pequeñas, tener ciertas creencias, ¿no? Porque a veces tenemos una experiencia, no estamos tan desarrolladas mentalmente todavía y decimos, ostras, interpretamos eso así y se nos forjan esas creencias y a veces no lo podemos evitar. Pero luego esa metáfora es muy chula, la de la rana, es que al final llegas a un punto en el que afortunadamente tus emociones están ahí para decirte una cosa, en plan, esto igual no nos está gustando tanto. Y ahí es donde podemos hacer los cambios y a lo mejor ponernos nuevas creencias, por así decirlo, que estén más alineadas con nosotras y que sobre todo nos hagan sentir bien, porque al final normalizamos un poco el estar sintiéndonos mal todo el rato y estar bajo la creencia de no soy suficiente tal y como es lo que conocemos. Total. Sí, sí, sí. O sea, es que al final yo creo que es llegar a ese punto en el que tumbas un montón de creencias y llegas a comprender un montón de cosas, pero para llegar a eso hay que pasar por un proceso bastante importante. Es que cualquier cosa, o sea, hay tantas creencias que hemos asimilado como cuando tienes tu primera relación sentimental, ¿no? Por ejemplo, si la tienes tan súper joven, te puede cambiar tus creencias de por vida, incluso sobre ti misma, sobre la manera de ver la relación. O sea, es que es un tema bastante... Me gusta mucho que se trate esto en la película porque creo que es muy importante, ¿no? Como es que se dice literalmente eso. O sea, el tema de las creencias y de cómo al final forma parte de nuestra identidad. Y que eso va cambiando al final. Y lo que pasa muchas veces también es que con experiencias tempranas que tenemos, no es tanto a lo mejor que a veces también puede ser, pero no es como que de repente se nos cambien las creencias, sino como que las vemos, las que tenemos ahí escondidas, pues a lo mejor nuestras primeras experiencias, nuestra primera relación, tal, vemos ahí lo que hay. Entonces ahí también en realidad es una oportunidad como para revisarlas y cambiarlas por otras si no nos están sirviendo. Claro, pero ahí también está el tema de, pues, de quizás en esa época, no sé cómo explicarlo, pero como que nadie te lo hace ver. Quizás ahí es cuando está el problema, yo creo. Y también, por ejemplo, también se juega mucho con el tema de que alegría quiere todo el rato, igual que quiere reprimir a tristeza, que quiere reprimir a ansiedad. Entonces, realmente al final, ¿nosotros podemos reprimir recuerdos y sentimientos? O sea, ¿eso es posible? A ver, lo podemos intentar, como hace Alegría que lo manda para atrás. Sí, y lo hacemos constantemente. Lo que pasa que eso no significa que vaya a desaparecer, como hemos hablado al principio, va a salir por otro sitio. O sea, es que reprimir como tal es como que... No, si la emoción está ahí por una razón, es como pues si tienes frío, tú puedes dejar de tener frío, pero puedes reprimir eso, en plan, puedes intentar pues decirlo de, no, el frío, esto está en nuestra cabeza, esto es todo mental, tal, pero es que vas a sentir frío igual. O sea que realmente no se puede intentar, pero no es efectivo.
Hablando así de la ansiedad, ¿por qué crees que en la adolescencia el tema de la ansiedad se vuelve tan fuerte? Realmente que tiene... Porque la primera hemos hablado del tema del duelo, la tristeza y tal, pero en esta, por ejemplo, la ansiedad toma mucho control. Entonces, ¿por qué en la ansiedad se vuelve tan fuerte? En la ansiedad, que diga en la adolescencia. Yo creo que es algo adaptativo que realmente en ese momento incluso nos ayuda, porque tenemos tanta información nueva, tantas nuevas cosas que estamos sintiendo, tantas experiencias nuevas, que llegas a un sitio nuevo y dices, wow, me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto, me gustaría encajar aquí y tal. Entonces, con tanta información no podemos procesarlo tan rápido. Entonces yo creo que llega la ansiedad diciendo, vale, voy a identificar qué es lo que hace falta para estar de alguna forma estable, encajando en estos sitios y tal, y ahí es cuando Riley como que intenta, bueno, la ansiedad intenta como mantener todo eso bajo control, y es como que eso tiene un alivio a corto plazo porque dices, vale, está todo bien. Pero mientras, que yo creo que también de alguna forma por eso es necesario, mientras poco a poco van surgiendo las otras emociones, en plan, pues está ahí la tristeza, está pues el enfado, porque le enfada esto, tal, no sé qué. Entonces yo creo que durante el tiempo que surge eso, y luego ya es cuando Alegría vuelve a tomar el mando un poco, o ya se vuelve como más democrático otra vez, porque está ahí como ansiedad instalando la dictadura en plan de, bueno, tal, es que se queda ella ahí total. Entonces yo creo que es por eso, porque ante tanta información es que no podemos con toda, entonces yo creo que hasta es una cosa normal y adaptativa, siempre que no te quedes atascado ahí siempre y como que intentes ver lo que está pasando debajo de eso para intentar gestionarla bien. Sí. Sí, porque además hay cierto momento en la película, bueno, al final, más al final, que Alegría le dice a esta ansiedad, le dice, no es tu misión decidir quién es Riley, yo solo quería protegerla, pero tienes razón, y le dice la otra, yo solo quería protegerla, pero tienes razón, no es nuestra misión decidir quién es Riley, pero realmente Alegría también podría poner, como se dice, tomárselo a eso, porque ella también siempre ha querido ser como la emoción más, lo que toma más el control de Riley, porque es como la emoción positiva, claro, entre comillas. Es que al final realmente Riley no puede ser una emoción, porque es todas y ninguna a la vez. Es como, es que este tema de la identidad es como muy... Es que es como muy abstracto y muy abierto, ¿no? Pero al final es eso. Si lo limitamos a una sola cosa, es que al final ella es muchas cosas. Entonces no le puede decidir una sola emoción, porque seguramente va a estar basado en una creencia, como era el caso de la ansiedad, estaba basado en la creencia de no soy suficiente, entonces la ansiedad estaba como, vale, vamos a inventarnos 40.000 mecanismos para ser suficiente, pero es que si la base es no soy suficiente, es como el pez que se muere de la cola, nunca lo va a ser. Entonces hay como que quitar esa creencia, no la emoción. Y ese pensamiento y esa creencia te limita tanto, o sea... Que es un gran problema. Entonces, yo creo que al final esta película aborda muy bien el tema de la salud mental, porque además el tema de la ansiedad es algo que a nivel sociedad mucha gente padece de ansiedad ya como... Que la ansiedad es algo que todo el mundo siente, ¿no? Pero puedes a lo mejor gestionarla mejor Pero muchas veces la ansiedad... Mucha gente ya toma el control de su vida, la ansiedad, la depresión, ¿no? Estos problemas ya de salud mental... Y que a nivel sociedad, no sé si por el modo de vida que tenemos y tal, como que hay sí, eso tampoco ayuda a nada. Hay mucha gente que tiene todas las condiciones que tenemos, como el contexto vital, ¿no? Que también juega mucho. Y es lo que tú dices, ¿no? Que es... No, una de las frases que más a mí me impacta es eso, lo de cuando Riley dice, ay, no valgo lo suficiente. Y es como, uff, madre mía, es que he estado tantas veces ahí, he dicho tantas veces esa frase que es como... Cuando la veo a ella digo, joder, es que encima con Pixar, que es como tal, ¿no? Dices, cuando ya estás viéndola con estas edades, ya es como que conecta mucho más contigo que si a lo mejor la hubieran estrenado cuando hubiera sido niña y no la hubiera entendido, ¿no? Además ahí ves todo lo que le impacta a ella y ves todo lo que te impacta a ti y dices, madre mía. Joder, madre mía, menudo viaje le queda. Entonces eso, yo creo que al final esos pensamientos quizás los empiezas a tener cuando hay un problema con tu identidad, con tus inseguridades, con tus vivencias y todo sale ahí. Y cuando sueltas la frase esa de a lo mejor esto es lo que pasa cuando te haces mayor, que sientes menos alegría de tú. ¡No! Pero bueno, que al final esa frase en realidad tampoco es cierta porque...
Claro, sientes menos alegría, pero si está ansiedad ahí tomando el mando todo el rato, pero una vez la gestiona, la alegría vuelve. Claro, sí, pero no sé por qué cuando escucho esa frase siempre me entra como... Porque es verdad que cuando eres niño o adolescente... Bueno, es que mi adolescencia fue un poco caótica, eh, pero es verdad que cuando eres niño sí que... Bueno, no es universal tampoco, porque hay niños que a lo mejor por las circunstancias que tienen tampoco son felices. Pero en mi caso es verdad que te acuerdas de cuando eres niño y dices, joder, no tienes preocupaciones, tal, y de mayor es como que vas acumulando experiencias y quizá no, no sé, es raro, porque sí que siento alegría y tal, ¿no? Pero es diferente, yo creo que al final es hacerse mayor, es como demasiadas emociones al mismo Claro, es que al tiempo. final hay más cosas que gestionar, pero como consecuencia, igual que sientes como más cosas más profundas hacia el lado más desagradable, por así decirlo, cuando eso se gestiona bien, realmente también puedes sentir hacia el lado más agradable. Aunque sí que es verdad que tienes a lo mejor más obstáculos a veces, pero Sí. no sé. Sí, al final, no sé, yo creo que la película, esta segunda parte, así como para ya finalizar esta parte de la segunda película, yo creo que muestra muy bien todo el tema de la ansiedad y que resuena mucho con la gente por eso que comentabas antes, porque todos hemos pasado por ese proceso y verlo así tan visual es como entender qué es lo que pasa dentro de ti cuando estás sintiendo esa ansiedad tan fuerte, ¿no? Y saber de dónde viene y saber tantas cosas. Sí, es muy terapéutico ver la película porque te hace conectar todo el rato con cosas tuyas. Sí, 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 sí. Total. La verdad que una segunda parte muy acertada. Y uno de los elementos de la película, bueno, de las dos, que yo creo que también es un puntazo, es el tema de la banda sonora. Yo creo que en Inside Out la banda sonora tiene un elemento expresivo y emocional muy importante y el compositor que está detrás de esta banda sonora es Michael Giacchino, que había trabajado en Ratatouille, que es mi banda sonora de Pixar favorita, mi película favorita. Los Increíbles, Up, Cars 2, o sea, ha estado en varias películas de Pixar. Y fuera de Pixar ha trabajado en bandas sonoras como Perdidos, que también... Sí, que es mi serie favorita. Y es que me encanta esa... ¡La mía también! La ¿En mía también, serio? te lo Es que la juro. mejor serie del mundo. Tengo la Sí, yo cuando vi tengo lo la de Michael Giacchino enciclopedia digo, así gigantesca, o sea, amo esa serie, fue como un antes y un después en mi vida, o sea, literal, no voy a entrar en detalles, pero vaya tela. Entonces yo creo que la emoción es un componente muy importante en el trabajo de Michael Giacchino. Y Piggy Doctor cuenta que parece ser que el tema de la película impactó tanto a Michael que se puso a trabajar en la película y compuso una suite de 8 minutos, que es la... Sí, es la que, yo creo que es la que tengo en mi playlist. O sea, porque la banda sonora tiene como un montón de pasajes, pero esa es como la suite que tiene ahí como todos los pasajes y tal. 8 minutos. Entonces nada, se le enseñó al equipo y les hizo saber qué era lo que él había sentido viendo la película. Vaya capacidad, como mostrar, o sea, como plasmar eso en música. Es como, wow. Yo no sería capaz. Entonces Pete cuenta que había captado también la esencia de lo que era ver crecer a un niño, que es como... que le pareció ideal, ¿sabes? Y eso, y la banda sonora la describen como melancólica, ansiosa, jazzística, porque además tiene un poco de tal, y cómics. Los cómics no lo entiendo, pero bueno. ¿A ti qué te parece la banda sonora? O sea, ¿crees que potencia, que le da más potencia al mensaje de la película? sí, es que al final la música está muy relacionada con las emociones siempre porque nos activa zonas del cerebro que están relacionadas con las emociones, entonces nos ayuda mucho, por ejemplo, si estamos empezando a sentir alguna emoción y nos ponemos música que está sintonizada con eso, por ejemplo, estamos un poco tristes, nos ponemos música triste, nos ayuda a canalizarla, o sea, incluso nuestro ritmo cardíaco como que se sincroniza con el ritmo de la canción, ¿no? Entonces, esto en la película, claro, es un súper acierto porque te está mostrando ahí temas emocionales y te ponen una canción que lo acompaña, pues empiezas a llorar directamente, en plan automáticamente. O sea que la película ayuda un montón. Y por eso a mí me gusta Taylor Swift. Que me ayuda a canalizar mis emociones.
Entonces, bueno, al principio del capítulo hemos comentado eso, porque Inside Out conecta tanto con nosotros. Y ya hemos comentado un poco, ¿no? O sea, ¿qué tiene de especial Inside Out que nos impacta tanto emocionalmente? Al final creo que ya lo hemos comentado un poco, pero a nivel general, ya hablando de las dos, ¿cómo crees que puede ayudar tanto a niños como a adultos a entender sus emociones? Porque yo juraría que los padres que han ido a ver esa película con los hijos han salido aprendiendo más que los niños. Sí, o sea, es que, a ver, al final nos ayuda a comprender un poco la personalidad que tiene cada emoción, ¿no? Para así decirlo, como que, y ya de entrada, el que tú las veas con una parte como más empática, más compasiva hacia tus emociones, yo creo que eso ya es un súper acierto. Pero al final tienes una relación más sana con ellas y sobre todo para el tema que has dicho tú, para como los padres hacia los hijos y tal, como que te ayuda a abrir un poco la mente en ese sentido y decir, ostras, que igual el mundo emocional es ahí otro mundo en el que no hemos prestado mucha atención, pero tiene ahí su importancia. Luego también rompe el mito de es que hay que estar feliz siempre, hay que estar alegre siempre, no sé qué, como de que no tenga que estar ahí una emoción tomando el mando, sino que todas son importantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí potencia mucho la conciencia emocional y es una herramienta muy chula para visualizar pues procesos a lo mejor psicológicos más complejos que no te paras a pensar mucho. Al haberlos visto ahí, igual luego se te queda ahí dando vueltas en la mente en plan de, ostras, pues igual yo cuando estoy triste me pasa esto, tal. O sea que yo creo que es una forma muy guay de unir un poco el entretenimiento y la educación emocional, que es como mejor aprendes al final. Yo creo que son películas súper necesarias y a nivel, por ejemplo, no sé si tú has visto alguna serie, película o corto de animación que tenga que ver con temas de salud mental, como que se visibilice este tema también. Así de esta manera no, o sea, sí que a lo mejor no sé, en alguna película, en alguna serie que ves a una persona que está sufriendo un problema de salud mental y tal, pero siempre es como muy subjetivo desde la parte de esa persona, como que al final es algo que se introduce en su propio viaje del personaje, por así decirlo. Lo que hace en esta película al final es como que te lo presenta de una forma más neutra, aunque es a través de la historia de Riley, pero te lo presenta de una forma que te lo puedes llevar mucho a tu terreno, como mucho más subjetiva, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido yo no había visto esta representación antes. Igual existe, pero no, yo no la había visto. No, yo creo que no. Yo creo que es una película son películas muy originales, que yo creo que no se había visto nada así antes. Entonces, a nivel general, así a modo reflexión final, ¿qué crees que nos enseña Inside Out sobre el crecimiento personal? Pues yo creo que nos enseña a que todas nuestras emociones tienen un mensaje y que todos tenemos la capacidad de, si miramos hacia adentro, descubrir nuestro camino haciendo caso a lo que nos tienen que decir nuestras emociones, que yo creo que ahí está un poco la base del crecimiento personal, que todos tenemos esa capacidad dentro si tenemos la paciencia y valoramos y validamos sobre todo lo que sentimos. Muy importante esto, la validación. A mí me gustaría acabar con una frase, bueno, citando Alegría, que es la última frase de la segunda película, que dice, porque aunque con sus imperfecciones es maravillosa. Es que yo con esa frase empecé así a llorar, dije, soy todo mocos, o sea, es que literalmente lo único que... Cuando están todas las emociones abrazando a todas las identidades que es ella, es como... Ay, es que muy está bonito. Entonces, bueno, hacia nuestros seguidores, ¿alguna recomendación sobre gestión emocional, algo así que crees que sea como muy clave, ya que hemos hablado sobre esto en el podcast? O sea, un consejo que sea Sí, un clave para la consejo gestión emocional. así que te venga a la cabeza. Yo creo que es la validación. O sea, que cuando sintamos algo, no nos vayamos todo el rato a pensar, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? No, en plan, mirarlo con mucha curiosidad y decir, vale, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está queriendo decir? Ser muy compasivos con nosotras mismas, sobre todo. Muy importante eso. Espero que os haya servido este consejo, porque la verdad a mí me lo voy a apuntar en mi journal. Y nada, os invito a que sigáis el proyecto de María, que nos pasa de todo en redes, ¿no? Estáis en Instagram, en Spotify, ¿verdad? Sí, sí, en todas. Bueno, podcast ya no está siendo mucho, pero bueno, estaba así en Spotify, en iTunes, estaba en todas. Pero en Instagram sobre. En Instagram crean contenido así regularmente. Y nada, os invito a que la sigáis.
Y nada, María, gracias por acompañarme en este episodio. La verdad que ha estado muy interesante. Yo me hubiera quedado como 300.000 horas hablando más sobre Yo esto también, yo me lo he porque, pasado muy bien, muchas porque me gracias. gusta mucho hablar sobre estos temas. Así que nada, gracias por participar y a los oyentes, no dudéis en suscribiros a nuestro podcast en Spotify, en YouTube, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Chao.